Sesión anteriores, ya en anteriores ocasiones, se les va a compartir las presentaciones según el formato que estén llevando el curso, si es de manera libre, como en algunos casos que están de invitados. El día de hoy, al final de la sesión, hay algunos docentes que van a presentar algunos proyectos. De hecho, han habido 4 actividades por completar en este curso, todas ellas relacionadas a ejecutar un proyecto con el uso de herramientas de inteligencia artificial y también el uso de recursos gráficos libres con la intención de también respetar derechos de autor. Los proyectos que vamos a evidenciar más adelante son de tipo noticiero de curso, radio escolar de curso, videojuego, curso virtual en YouTube. Son algunos de los proyectos con herramientas de inteligencia artificial que se van a presentar. Antes de llegar a ello, en esta última sesión, en esta sesión 4, he visto importante revisar la forma como desarrollar investigación con inteligencia artificial generativa. A continuación voy a presentar 30 estrategias, no son propias, las he tomado como referencia porque es de donde he aprendido a utilizar este tipo de prompts. Los prompts, para que se pueda entender mejor qué son, se llama prompt a un carácter o conjunto de caracteres que se muestran en una línea de comandos para indicar qué es lo que se espera a la hora que se ordena estos sistemas de inteligencia artificial generativa, qué data queremos conseguir y que sea la más productiva posible. Andrei Robles es el profesor de Educación y Ciencia, es un blog donde ha compartido estas estrategias y de hecho son de los mejores canales que he podido también encontrar. Punto número 1. Un ejemplo de prompt puede ser lo siguiente, ¿no? Buscar fuentes de información, experto en ciencia en particular, profesor de ciencias naturales, en este caso el rol del prompt, experto en alguna ciencia particular, en este caso ciencias naturales. La tarea sería explicar, y aquí escriben un tema, el tema que ustedes quisieran que desarrolle la IA en detalle, utiliza un lenguaje académico, proporciona ejemplos relevantes, texto en párrafos y bullets point, ¿ok? Como ejemplo. Aquí para que se pueda ver y no solamente lo vamos a aprender en la teoría, sino también lo vamos a llevar a la práctica. Así que vamos a hacer lo que está escrito aquí, ¿ok? Vamos a copiar todo este contexto que está aquí. Nos vamos a ir, yo utilizo Gemini. No sé si ustedes utilizan esta misma IA, igual yo les recomiendo utilizar Gemini. También pueden utilizar ChatGPT, pero he visto que Gemini también está en su versión optimizado. Si le digo fotosíntesis, miren lo que va a pasar. Fotosíntesis. Si solo le coloco el tema, disculpen por ahí el tema ortográfico, vamos a mejorar en eso, es por un tema de darle rapidez. Me lo plantea de la siguiente manera, ¿no? Desarrolla todo el tema, fase luminosa, me hace una explicación un poco técnica, teórica, al final un pequeño resumen. Sin embargo, cuando le damos la tarea específica, como la que estamos viendo ahora en pantalla, formato texto en párrafo, rol de experto en biología, pueden ustedes igual cambiarle el formato del tema. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ya nos lo desarrolla de manera un poco más académica, ¿no? A diferencia de la forma como nos lo estaba arrojando hoy las datas, donde de frente iba a un resumen. En este caso lo coloca en 3 líneas y la redacción también es distinto. Si revisamos, fotosíntesis es un proceso fascinante y fundamental. Ok, vamos a ver cómo lo redactó después con las especificaciones. Fotosíntesis es un proceso químico y complejo y fascinante. Constituye una base de la vida en nuestro planeta, la magia y demás, y también tiene que modelar en la atmósfera y el clima. Y luego nos desarrolla lo que se le pidió, ¿no? En bullets, tener la información un poco más desagregada, pero a diferencia donde nos da la información de manera un poco más rápida y técnica, aquí en la segunda opción, cuando se le da la orden con este prompt, lo realiza de manera más académica. ¿Ok? Seguimos entonces. Otro ejemplo de uso, este es como fuente de información. Otro ejemplo es
de tipo ejemplos enriquecedores. Soy profesor de literatura, escritor, poeta, experto en un tema específico. Este es el rol que se le busca a la IA asignarle para que piense como si fuese un profesor de literatura, no solamente como una IA que te genera datos e información. Proporciona, aquí escribe el número, ¿no?, de ejemplos y escribe un tema con la finalidad de que sea más específico y los ejemplos también sean prácticos. Tenemos aquí, profesor de literatura, proporciona 3 ejemplos de metáfora. Los ejemplos deben ser claros y relevantes. Debes proporcionar y debes analizar de cada ejemplo. Vamos a copiar el mismo ejemplo en la IA, ¿ok? Para volver a generarla, ya saben, vamos a colocarle aquí ejemplos claros y relevantes sobre 3 ejemplos de 3 metáforas. Eh, Vamos a incrementarle alguna dificultad. Vamos a darle de manera libre. Ya. Profesor de literatura, tarea, proporciona 3 ejemplos de metáforas. El mundo es un escenario de William Shakespeare. Análisis, término real, el mundo. Término imaginario, es un escenario. Fundamento de comparación, la idea. Si yo le pedía que solamente me dé una metáfora, pues me la iba a dar tal cual. Ahí está una metáfora. Pero si le explican o le piden con este nivel de detalle, proporciona 3 ejemplos de metáfora. Los ejemplos deben ser claros, relevantes, debes proporcionar un breve análisis del ejemplo. Entonces, es aquí donde, estimados docentes, el uso de la IA generativa, como Gemini, ChatGPT, Bing, Copilot o alguna otra IA que ustedes utilicen, el nivel de detalle es indispensable para que los resultados sean académicamente aceptables. Hay algunos resultados que ni siquiera hay citados de fuentes de autor. En este caso, tal vez hay algunas fuentes o el análisis que hace sí es relevante. Es por eso que esto también es un tabú o mito, ¿no? Oye, no, todo lo que dice la IA es cierto. En algunos casos, cuando exiges a la IA que pueda tener un nivel de especificación relevante, es lo que ayuda a que esto se pueda gestionar mejor. ¿Ok? Seguimos entonces con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene que ver con desorden creativo. Lo que se busca aquí es que la IA asuma un rol de textos, profesor de escritura creativa. La tarea desordena las oraciones del siguiente párrafo. Puedes darle algún párrafo ya preredactado. La nueva disposición de las oraciones, obtener sentido y mantener la coherencia del texto, en este caso, para que tenga cierta creatividad en base a lo que se le está dando como ejemplo. Vamos a copiar nuevamente el prompt de ejemplo. Vamos a la IA que estemos usando. En este caso es desorden creativo, ¿no? Aquí se le dio la siguiente oración. La manzana es roja, se encuentra en el árbol y el árbol está en el jardín. El jardín se encuentra en el árbol sobre el cual cuelga una manzana de un vivo color rojo. Entonces, como verá, puede inclusive parafrasear oraciones, en algunos casos en proyectos de investigación, hacer esta actividad es importante porque evita el tema de que puedan eh, detectar que sea plagio o que, aun no siendo plagio, se pueda haber utilizado palabras que ya tengan un citado en norma APA. Entonces, parafrasear es algo que también las IAs pueden ayudar a desarrollar y, como verán, manteniendo una coherencia. Vamos a hacer otro ejemplo, el cuarto, definiciones diversas. Aquí el rol que se le da a la IA es instructor de lenguaje, docente, profesor experto, bibliotecario experto. Vamos a copiar el ejemplo. En este caso es define la democracia en un nivel avanzado. Vamos a darle los 3 niveles para que vean la diferencia. Un nivel básico primero. Un nivel básico. Define democracia en un nivel básico. Democracia, el poder del pueblo en su esencia, pilares fundamentales de la democracia, soberanía popular, igualdad, libertad, ciudadanos, justicia, participación ciudadana, tips de democracia, democracia directa, democracia representativa, democracia participativa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero se le va a pedir en un nivel medio.
¿ok? Va a cambiar, es probable, alguna de las formas como va a redactar sus respuestas. Esperamos unos segundos más. Ok, ya tenemos por aquí. A diferencia de cómo inició antes, democracia, el poder del pueblo. Democracia, el poder del pueblo en acción, interesante, ya aquí nos lleva a un punto un poco más complejo de poder entender el término y también, como verán, hace el mismo desglose anterior, ¿no? Vamos a volver a copiar, pero ahora sí con que sea de un nivel avanzado. Democracia, un análisis profundo del poder del pueblo. Lo que acabo de hacer, estimados docentes, en este momento es enseñar cómo con esta estrategia de búsqueda o utilizando estos prompts específicos y también, como verán, buscando terminologías o buscar contextos en diferentes niveles, ayuda a que los estudiantes luego también manejen una información acorde a su capacidad cognitiva. No es lo mismo enseñar a estudiantes de escuela que enseñar a estudiantes de instituto técnico, o no es lo mismo enseñarle a estudiantes de universidad como a estudiantes de posgrado. Entonces, verán ustedes de que pueden mejorar su metodología de enseñanza, pueden volver a revisar la forma de cómo están enseñando los contenidos que hoy en día enseñan. Yo sé que aquí no hay profesores de democracia, no hay profesores de ciencias sociales o políticas, o es probable que sí, pero al menos con estos tres ejemplos, de momento va quedando claro la relevancia que tiene explicarlos o hacer búsquedas específicas, dando instrucciones claras y en todo caso manejando este tema de niveles, ¿no? Niveles en los cuales se puede desarrollar investigación. Antonio, pero esto se podía hacer antes con Google, ¿no? Yo buscaba democracia, sí es probable, pero tomaba más tiempo buscar algunas referencias más precisas, ¿no? Habría que luego hacer un análisis y eso también tomaba tiempo, tiempo que no nos sobra. Entonces, podemos ahorrar mucho tiempo con este tipo de ejemplos. Voy a ir un ejemplo más antes de generar una pequeña ronda de preguntas y consultas. Una quinta estrategia de cómo buscar información con IA generativa, feedback constructivo. Vamos a darle aquí que asuma el rol de tutor y luego mencionarle la siguiente tarea. Proporciona retroalimentación para el siguiente trabajo del estudiante. La fotosíntesis es cuando las plantas toman agua y el sol hace su comida. Condiciones: el feedback debe ser constructivo, respetuoso y orientado a mejorar el aprendizaje del estudiante. Texto en párrafo. Volvemos a la IA, pegamos el texto, la indicación. En este caso, ustedes pueden pegar las tareas de sus estudiantes, por ahí si desean darle un grado de feedback más eficiente. Ya se imaginan redactar todo el feedback para su estudiante, les puede tomar 5 o 10 minutos según el nivel de detalle de retroalimentación, pero aquí copié la tarea del estudiante y pues me da una mejor retroalimentación, al menos más específica, que sé que el estudiante la va a leer porque el estudiante va a pensar que la hemos hecho nosotros como docentes, ¿no? Aspectos positivos: tu definición captura la idea esencial de la fotosíntesis como un proceso en el cual las plantas utilizan la luz solar y el agua para proporcionar su propio alimento. Utilizas un lenguaje sencillo y directo, es fácil de entender. Ok. Aspecto a mejorar: si bien tu definición es correcta en general, se puede ampliar para proporcionar una comprensión más completa del proceso. Sugerencias para mejorar: explica los roles del agua, la luz. Describe el producto final. Menciona la ubicación del proceso. Puedes mencionar la fotosíntesis, ocurre cuando el cloroplasto son organelos. Hay un nivel de detalle un poco más complejo para una tarea sencilla como la que vimos hace un momento. Utiliza un ejemplo, puedes agregar un ejemplo ilustrativo. Eso es importante, ¿no? A veces las personas entendemos mejor cuando nos explican las cosas y mucho mejor cuando las vemos en acción. Entonces, miren lo interesante y las formas como le podemos dar uso a la inteligencia artificial generativa para ahorrar tiempo a la hora de revisar proyectos y proyectos significativos, ¿no? Haré un stop de momento. Quisiera darles el uso de la palabra o tal vez ustedes que me puedan retroalimentar estas 5 estrategias, tal vez cuál vieron mejor o qué ideas por ahí les acaba de surgir a raíz de conocer estos prompts y cómo generar una mejor búsqueda con el uso de IA. A ver, les doy el uso de la palabra. No sé si por ahí está el profesor, algunos de los profesores que están en sala que quisieran retroalimentar lo que se acaba de comentar.
en estos 15 minutos. Profesor Soto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, vamos con usted. ¿Qué tal, profesor Soto? Creo que usted ya antes nos acompañaba en sesiones anteriores. A ver, me comenta, por ahí lo leí en el chat, justo que se estaba presentando. Usted es de México. Sí, veo que es de México. O profesor Robert, profesor Carlos, eh, ¿qué les pareció los prompts? ¿Ya tal vez lo conocían? ¿Lo utilizan así? ¿O qué ideas por ahí les ha surgido para alguna de sus actividades académicas con sus estudiantes? Me comentan, a ver, ¿qué tal? Profesor Carlos, profesor Soto o profesor Robert, vamos ahí a generar una intervención para poder continuar con las siguientes estrategias de prompts para buscar información en Gemini en este caso, ¿no? También lo pueden aplicar o pueden hacer la misma estrategia para para los otros temas. A ver, bueno, vamos a hacer de manera voluntaria. Profesor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Profesor Carlos, ¿qué le pareció de momento estas 5 estrategias? ¿Alguna que ha visto tal vez interesante, por ahí que le ha ayudado a tener alguna nueva forma de generar retroalimentación tal vez, o generar actividades nuevas, ¿no? Para renovar lo que ya uno viene trabajando. A ver. Profesor Carlos, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? A ver. La intención del curso o de este pequeño taller es de que puedan ustedes... Hola, hola, profesores, disculpen, se fue un poco la señal, pero ya regresé. Profesor Carlos, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Ah, ok, creo que tuvo alguna complicación. Profesor Soto, buenos días, profesor Soto. ¿Usted me escucha bien? O profesor Robert también, que veo que está en sala conectado. Ok, vamos a continuar con los ejemplos en todo caso. El sexto ejemplo sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para buscar información es el de asistente docente, ¿ok? En este caso, lo que se busca es de que los participantes, sus estudiantes, brinden preguntas sobre teoría, sobre algún tema en específico, ¿no? Sobre el tema que van a realizar. Voy a darle clic aquí, voy a copiar el ejemplo que tenemos del prompt para utilizar IA de manera como asistente. Vamos a darle aquí, rol asistente de enseñanza. Aquí tenemos, ¿no? Cuestionario sobre teoría de la relatividad. ¿En qué año se presentó Albert Einstein la teoría de de la relatividad espacial? ¿Cuál es uno de los postulados principales de la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Aquí tenemos 4 posibles respuestas. ¿Qué es la dilatación del tiempo? El fenómeno por el cual el tiempo se ralentiza para los objetivos que mueven la velocidad cercana a la velocidad de la luz, la cantidad de tiempo que tarda un objeto en caer al suelo desde la altura determinada, la fuerza que traen dos objetos con masa hacia el punto en común. Como verán, nos puede generar este tipo de preguntas con ciertos enunciados, ¿ok? Y en todo caso, Antonio, pero no me marcó las respuestas. Aquí debajo están. Al final están las respuestas marcadas para que puedan ver con cuál pueden quedar. Se puede cambiar, en todo caso aquí tenemos preguntas. En este caso es con alternativas. Pueden también pedirles preguntas abiertas para responder. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Uno es con asistente docente para que les puedan crear preguntas. La otra es para pensar y compartir y contrastar. En este caso tenemos el rol de discusión. Vamos a darle que asuma un rol de discusión. Es con la finalidad de que la IA asuma un rol de panelista. ¿Ok? La IA asuma un rol de panelista. El editor de opinión, analista, líder de opinión, experto en un tema específico, ofrece una opinión sobre, en este caso, ¿qué tópico? Yo le voy a dar aquí la opinión sobre el uso de la tecnología en la educación.
rol de panelista. Vamos a darle por aquí. El ejemplo es para que pueda desarrollar. A ver, creo que no se copió. Vamos a copiarlo nuevamente. Ya está. En este caso es para que la IA de inteligencia artificial generativa nos genere una redacción de cómo pensar y contrastar y compartir información. El uso de la tecnología en la educación es una mirada equilibrada. Beneficios del uso de la tecnología, desafíos del uso de la tecnología y una conclusión general. Hemos comenzado esta sesión explicando, voy a ir hasta el inicio, 5 formas de cómo buscar información de manera más específica y no general. Académica. Si ustedes le piden a la IA buscar una información de un tema, al colocarle dicho tema, solo les va a dar información relevante, pero no estructurada. Sin embargo, si ustedes hacen lo que ven en pantalla, especifican, asume un rol de experto en biología. Tarea, explica la fotosíntesis en detalle. Condición, utiliza el lenguaje académico, proporciona ejemplos relevantes. Y el formato texto en párrafo. Estas indicaciones, cuando uno busca información con inteligencia artificial generativa, esto es la forma correcta o ideal de cómo se debe hacer. Siempre asignenle un rol. Si ustedes son ingenieros, pues coloquen aquí, asume el rol de un experto en ingenieros. Si son profesores, asume el rol de un profesor con 5 años o, en este caso, experto en matemáticas para nivel secundario, nivel educación universitaria. Tarea, asignen específicamente qué es lo que tiene que dar. Y como verán, ya la respuesta de la IA no va a ser general, sino va a ser específica al tema que ustedes están solicitando. Luego, también hace un momento había solicitado que me pueda redactar ejemplos sobre metáforas y también se les pidió una explicación clara. Ejemplos de metáfora, el mundo es un escenario, es una metáfora de William Shakespeare. El término real, el mundo, término imaginario, un escenario. Fundamento de comparación, la idea de que el mundo es un lugar donde se desarrollan eventos, como el de una obra de teatro. ¿Ok? Y después también hace otro desglose, ¿no? La metáfora de William Shakespeare gusta y también es una de las más conocidas en la literatura. Y así sucesivamente, ¿no? Desarrolló 3 metáforas y me dio una breve explicación. También para editar y corregir textos, en este caso para parafrasear, se sirve mucho cuando se está haciendo investigación. Otro tenemos que pueda definir un término en nivel básico, definir un término en nivel medio y definir un término en nivel avanzado, ¿no? Son de las formas como se puede utilizar la IA. Otra de las formas interesantes que hemos revisado hace un momento es cómo la IA puede retroalimentar, es decir, ayudarles a ustedes a calificar tareas de estudiantes donde ellos hayan redactado algo y subiendo la redacción, o en este caso copiando las respuestas que hayan dado los estudiantes, la IA también les puede generar retroalimentación de manera más específica. Si bien es cierto, ustedes lo van a leer, pero los estudiantes también. Y de esa manera se puede mencionar algunas oportunidades de mejora, como por ejemplo, a la hora de explicar la respuesta que ha dado el alumno, también se le puede solicitar que redacte un ejemplo, ¿no? Que es lo que recomienda a la hora que se le hizo esta pregunta a Gemini, que es la herramienta de inteligencia artificial generativa que estamos utilizando ahora para los ejemplos. Vamos a revisar el siguiente prompt, la siguiente eh, opción que tenemos para buscar información con inteligencia artificial generativa. Evaluación del bot. Rol, en este caso Gemini, aquí está ChatGPT, inteligencia artificial, proporciona una explicación, opiniones o ensayo de, vamos a copiar el que tenemos aquí. En este caso, rol, se le ha asignado un rol de bot para que nos lo explique de manera no como si fuese una persona, sino como un contenido un poco más esquematizado. El viaje a través del tiempo y la vida. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. A ver, vamos a seguir por aquí. Ajá, interesante. Acaban de ver ustedes una de las formas como también en ocasiones la IA genera cierta censura. Tal vez sea porque se colocó ChatGPT. Voy a intentarlo nuevamente porque nos había dado una respuesta.
pero por alguna razón la borró. Ok, eso suele pasar también. Ah, ok, nuevamente está ocurriendo lo mismo. En este tipo de casos, menciona lo siguiente, no puedo ayudarte con eso, pues solo soy un modelo de lenguaje. Interesante. Ah, ok. Lo que pasa es que han habido algunas noticias tipo falsas que salen en algunos medios de comunicación donde se censura la forma como la inteligencia artificial propone modelos o en todo caso escribe sobre evolución, sobre cómo va a ser el futuro de aquí a unos años, cómo fue antes, debido a que hay problemas de índole religiosa, también de generar sensacionalismo. Siento que es una censura por el tema, no, la IA me genera la data, la censura viene después, como se dan cuenta, luego de generarme la data, se autocensura. Y es probable que esté programada para eso, luego de generar la información sobre algo, volver a revisarla y censurarla en caso detecte de que no debería dar este tipo de respuestas porque noticias virales que a veces salen, ¿no? Donde tal IA está generando este conflicto social o está generando en las personas que tengan algún cierto temor sobre su uso o sobre las posiciones ideológicas que tiene o que no quiere presentar, como está ocurriendo ahora, ¿no? Bueno, vamos a cambiarle que nos explique otra cosa, ¿ok? Vamos a ponerle aquí rol, vamos a ponerle rol Gemini, tarea explica algo más sencillo tal vez, ¿no? Las reglas de elección, vamos a ponerle aquí, las reglas básica, de matemática, ah, las reglas a ver, ¿qué podemos colocar? Explica las reglas. Ah, ya, de un juego de básquet. Más sencillo que eso, para que no nos pueda censurar información y terminar con el ejemplo. Reglas básicas de baloncesto, campo de juego, balón, los jugadores, puntuación, tiempo, faltas, violaciones de acciones que consideren ilegales en el baloncesto, si es que violan las reglas y demás. Sí, aquí ya no hay censura, ¿ok? Hay algunos temas, sí. Por ejemplo, algo que también me ha pasado antes, aquí es, ¿quién es? Javier Milei. Miren lo que va a pasar. Es probable como pase hace un momento, me genere una respuesta inmediata o en este caso aparente que está buscando información o me está dando contexto. Sin embargo, cuando se le pregunta temas políticos, también se autocensura, ¿no? No sé si por ahí les ha pasado antes, pero suele ocurrir y es probable que en algunos casos simplemente se limite a no darte respuesta. Acabamos de ver, en todo caso aquí, dos limitaciones interesantes que todavía la IA tiene. Y a libre albedrío, pues nosotros deberíamos tener derecho a recibir una respuesta. Sin embargo, el control que tiene los sistemas de inteligencia artificial generativa por sus creadores conlleva de que esto aparentemente pareciese un error, pero no, es algo que está programado, no pueden darte cierto tipo de información. Entonces, esa censura es lo que también actualmente se critica a las herramientas de inteligencia artificial generativa, porque es probable que uno pueda estar buscando información solamente por un contexto bibliográfico o informativo más no de índole política, religiosa y alguna otra. De momento, entonces, voy a hacer un stop por los ejemplos explicados. Para profundizar, yo creo que algunas ideas claves que hemos mencionado hace un momento tiene que ver con la retroalimentación, que podría servir muy bien para retroalimentar mejor a nuestros estudiantes en los entregables y proyectos que estén desarrollando, como el que hicimos hace un momento, que asuma la IA un rol de tutor y revise la tarea de un estudiante. Antonio, ¿cuál fue la tarea? Se le mencionó al estudiante de que dé un contexto sobre la fotosíntesis y acá hicimos un ejemplo de respuesta de un estudiante. La fotosíntesis es cuando las plantas toman agua y el sol hace su comida. Pues habría que darle la opción de que expliquen también en consiste la fotosíntesis, con ejemplos, que fue una de las recomendaciones que nos mencionó que nos mencionó en este caso Gemini para que los estudiantes mejoren su redacción. ¿Ok?
Perfecto. Bueno, de momento, a ver, quisiera escucharlos también para retroalimentar lo que acabamos de revisar. De momento hemos visto 8 herramientas de inteligencia, 8 estrategias para el uso de inteligencia artificial generativa, 8 prompts, que son la forma específica como uno debería buscar información para que encuentre mejores resultados con este tipo de inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta, consulta de momento o algo en lo que se desea retroalimentar o que no me puedan compartir tal vez algunas ideas que por ahí se les ha ocurrido con estas 8 estrategias que que pueden aplicar en sus clases? Profesora Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Se me escucha bien? O profesor Ronald Melchor, veo que también se conectó desde hace un momento, profesor Pedro. De momento, alguna de las estrategias que hemos visto le ha parecido relevante, por ahí no habían conocido alguna de ellas, cómo utilizarla para hacer búsqueda de información en este tipo de herramientas o plataformas. Ok, a ver, adelante, profesor Melchor, no sé si me escucha bien, o profesora Patricia, he visto que han estado desde hace un momento conectados. Ok, voy a avanzar en todo caso, igual voy a llegar hasta la estrategia número 15. De momento lo que hemos revisado es cómo generar búsqueda en IA como fuente de información. Hemos buscado también ejemplos enriquecedores, en este caso que me puedan brindar ejemplos sobre mi curso. Pedí metáforas y me dio ejemplos de metáforas con su explicación. También había pedido que parafrasee, que haga un desorden creativo, como dice aquí la especificación de la estrategia. Definiciones diversas. Se puede buscar una que nos dé respuesta a una definición de un tema en tres niveles, ¿no? Básico, medio, avanzado. En cada uno de ellos lo explica de manera distinta y concisa. Feedback constructivo, uno de los que les puede servir mejor cuando son tareas a los estudiantes que tienen que revisar, pueden copiar la respuesta de los estudiantes y la IA les va a generar retroalimentación de manera más específica y constructiva para el alumno, que luego se la pueden devolver para que el alumno mejore sus redacciones y entregables. Como asistente docente, para que pueda crear preguntas y respuestas con alternativas. Pensar, contrastar y compartir también se ha presentado como opción para que la IA pueda generar contenido en un contexto en la que pareciese que fuese el mismo docente quien la ha redactado. Evaluación de bot, que explica la teoría. Hemos visto, por ejemplo, que la IA ha generado censura para algunos temas. Ya les mencionaba que algunos temas que pueden tener algún conflicto religioso o político, simplemente te da la respuesta, pero luego la oculta. En el caso de Gemini, es probable que en otros sistemas de IA solo la censure y nunca te dé una respuesta, como pasó hace un momento cuando busqué quién era Javier Milei, por ejemplo. Y ahora vamos a ver otra forma de uso, ¿no? En este caso hay aquí que la IA pueda asumir un rol de analista político, presentar argumentos a favor o en contra de algo, en este caso un tema específico que se proporcione. La condición debe proporcionar argumentos sólidos y equilibrados para evitar parcialidades. Lista de puntos, texto de párrafo. Vamos a darle aquí, rol. Vamos a copiar tal cual está. Ya había explicado, estas son vamos a revisar 30 estrategias de cómo buscar información en una IA. A ver, aquí vamos a colocar, no se copió bien el rol, pero igual ya nos dio una respuesta. Nada más que aquí le voy a cambiar a favor, en contra de, vamos a ponerle acá, uso de inteligencia artificial en la universidad. Sí. Vamos a ver si se autocensura, ¿ok? Antes que me genere esa respuesta, vamos a revisar la primera que se le pidió, que en este caso se le dio un ejemplo sencillo como el de generar un debate, ¿no? Argumentos a favor y en contra del uso del uniforme escolar. Argumentos a favor sobre el uso de uniforme escolar. Igualdad e inclusión. Mejora el enfoque académico. Minimiza las distracciones relacionadas a la ropa y moda. Interesante. Seguridad y protección. Facilita la identificación de personas ajenas al centro educativo. ¿Ok? Ahorro económico para las familias. No tienen que estar comprando ropa escolar.
pero también tienen que comprar luego ropa de moda o tendencia, que un poco se contradice con lo primero que mencionó en la posición. Cinco, como otro argumento puede ser el fomento de la disciplina y el respeto. El uso de un uniforme puede ser visto como una forma de mostrar respeto a una institución educativa y también te da argumentos en contra. Como verán, utilizar la IA para generar este tipo de espacios donde los estudiantes puedan también tener posiciones claras o ayudarlos a desarrollar su pensamiento crítico con este tipo de ejercicios, puede ser interesante para que ustedes lo tengan en cuenta en sus próximas sesiones. Aquí le di un reto un poco más complejo. Ya no le hablé de un uniforme escolar, sino simplemente de lo que, para lo que sirve o es más utilizado la IA, ¿no? Presenta argumentos a favor y en contra sobre el uso de la inteligencia artificial en la universidad. Vamos a generar aquí el debate. Los argumentos a favor son los siguientes. Personalización del aprendizaje. Las IAs permiten que al estudiante adaptarse a su ritmo y estilo de aprendizaje. Mejora la accesibilidad y equidad. La IA en la educación hace que sea más asequible a los estudiantes. La IA en el sistema se traduce en materiales educativos, diferentes idiomas. La IA puede proporcionar tutoría y apoyo individualizados a los estudiantes que necesitan ayuda adicional, automatización de tareas administrativas, repetitivas, que se puede ahorrar tiempo si se hace con IA, como por ejemplo revisar clases, que es lo que mencioné hace un momento, revisar tareas que tengan que ver con texto bibliográfico y que tal vez la IA genere retroalimentación como puntos de mejora que les permitiría ahorrar tiempo a ustedes también como docentes a la hora de calificar. Promoción de la investigación y descubrimiento, fomento de la innovación. Ahora vamos a ver los argumentos en contra, ¿no? Interesante llegar a leer aquí. Preocupación por la ética y la privacidad. Es interesante que una IA te genere que la ética es importante y relevante. Lo dije de manera sarcástica. La recopilación y uso de datos del estudiante se pueden utilizar para otros fines no académicos. Potencial deshumanización de la educación. El uso excesivo de la IA en la enseñanza puede despersonalizar las experiencias de aprendizaje. En clases anteriores, un docente de Colombia hizo mención sobre esto, de que los estudiantes post pandemia empiezan a tener ciertas actitudes de haber tenido baja predisposición al tema de relaciones interpersonales y eso también en adelante les puede generar ciertos problemas a la hora de desempeñarse en su vida profesional. Posible aumento de la desigualdad, dependencia excesiva de la tecnología, impacto en el empleo docente. Oye, Antonio, pero en las primeras clases nos decías que los docentes somos de los profesionales que menos reemplazados vamos a ser por la IA. Efectivamente, así es. Sin embargo, el desplazamiento no es tanto porque sean docentes y las IAs los reemplacen al 100%. El desplazamiento o el impacto en el empleo docente va a ser por aquellos docentes que no se están enterando de esto y no están aprendiendo formas de cómo adaptar la inteligencia artificial a su práctica docente. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, eso sería el impacto o el tema en este tema que está puesto como en contra, porque se da a entender de que podría fomentar al hacer algunas tareas administrativas y repetitivas reemplazadas por la IA, pues eso también reduciría las horas de contratación de un profesor, en el caso de que hay docentes que tal vez reciban honorarios por horas, ¿no? Por horas de trabajo efectivo en una oficina. Si hay trabajo remoto, pues dependerá de la negociación que haga el docente o la expertise que tenga o el currículum que tenga para que se le acepten. Pero yo creo que la parte de impacto en el empleo docente va más por ese lado, ¿no? Por la falta de capacitación docente en estos temas y lamentablemente aquellos que no estén al día con este tipo de estrategias, por ahí que no van a tener las mismas oportunidades que los que sí están capacitándose, como en el caso de ustedes y quienes vean la sesión grabada también. Ok, entonces de momento hemos visto que la IA nos puede servir para retroalimentar, nos puede servir para crear preguntas y respuestas, nos puede servir para generar debates en clases sobre algún tema específico y de esa manera profundizar el conocimiento de los estudiantes. Como punto 10 ya estamos en la tercera parte de esta sesión de ejemplos. Tenemos consejos inteligentes. En este caso, tal vez ya tiene que ver más con un tema de motivación, ¿no? De motivación, de autoestima. Voy a copiar aquí el ejemplo que nos coloca para el tipo de consejos inteligentes que se puede tener. Ofrece un consejo sobre manejar en estrés.
Ok, yo voy a colocar aquí, ofrece un consejo sobre cómo llevar el duelo por la pérdida de un hermano, voy a ponerle, ¿no? Como ejemplo. No es mi caso, espero que tampoco el de ustedes lo fuese o haya sido pronto, pero miren el nivel, en este caso, de ejemplo. Yo sé que tal vez cuando uno esté en duelo no es que va a entrar a una IA y va a preguntarle cosas, pero si ya en los próximos años se habla de que vamos a tener asistentes virtuales en tiempo real y que puedan saber y conocer nuestras emociones, pues es interesante revisar cómo ahora ya eso es efectivo, nada más de que hay que buscarlo de la manera como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Consejos para sobrevivir el duelo de la pérdida de un hermano: permítete sentir emociones, cuídate física y emocionalmente, busca apoyo social, recuerda a tu hermano de manera positiva, sé paciente contigo mismo y demás. Entonces, tal vez por ahí se critica mucho el nivel de empatía o no que pueda tener una inteligencia artificial a la hora de generar interacción con estudiantes. Pero como verán, cuando la IA asume ciertos roles específicos, termina siendo muy empática y racional en algunos aspectos a la hora de darte recomendaciones. Mismas recomendaciones que es probable que te la dé un especialista, un psicólogo. No necesariamente con ello quiero dar a entender de que las profesiones o la profesión específica de psicología también va a ser desplazada por la IA. Habrá psicólogos que utilicen IA para optimizar su trabajo y poder atender a más pacientes posible y por ende ayudar a más personas. Exacto, entonces eso es el fin de la utilización de la inteligencia artificial generativa. No que se vea como algo que nos va a reemplazar, sino al contrario, es una herramienta que tenemos que aprender a utilizarla porque puede complementar muy bien nuestro trabajo por un tema de ahorro de tiempo y de mejor ayuda y desarrollo social. Bueno, de momento hemos llegado hasta la tercera parte. He visto ya que también se han conectado algunos nuevos docentes. ¿Alguna consulta, duda, alguna reflexión, alguno de los ejemplos que tal vez le haya parecido relevante, que tal vez por ahí piense utilizarlo? Hemos visto debate, retroalimentación. Ahora último, hemos visto la forma como se puede generar empatía si es que la IA asume el rol bueno, si se le pide consejos a la IA sobre algún tema personal o social, ¿no? Profesor Manuel, qué gusto, bienvenido a esta sesión. Profesor Manuel, tal vez en su caso nos pueda comentar de los ejemplos que hemos visto hace un momento, cuál le ha parecido relevante, tal vez ya ha utilizado alguna de estas estrategias en su práctica docente. Justo te cuento que estoy asesorando la tesis de un estudiante. Ok, Está planteando una aplicación en la que, digamos, se va a utilizar o se pretende utilizar la inteligencia artificial para, no para hacer esta labor, sino para acercar, ok. digamos, a un usuario que busca atención psicológica con un psicólogo, digamos, ¿no? Y Ujú. la inteligencia artificial lo que va a hacer es perfilar, digamos, una especie de ticket específico, considerando pues la consulta y los requerimientos, ¿no? O sea, necesito un psicólogo experto en tal cosa, ¿no? Ah, ok, Y ok. hace como que el matching, digamos, ¿no? Tipo así Tinder, pero para psicólogos, ¿no? Ah, Psicólogo paciente. interesante. O digamos algo así también como el InDrive, ¿no? Ok, perfecto. En este caso entiendo que sería como un tema de un chatbot, ¿cierto? Para que ya Claro, luego sería un identifique. chatbox con Ujú. el objetivo de hacer pues una consulta muy rápida para luego derivar, ¿no? O sea, obviamente acá la idea es que finalmente sea la inteligencia humana la que dé pues las recomendaciones como tal. Acá lo que estamos haciendo es que la inteligencia artificial funja, digamos, de secretaria, ¿no? Por Ok. decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, eso era lo que justo mencionaba hace un momento y es la forma como recomienda la IA su utilidad. O sea, como coloqué hace un momento de ejemplo, ¿no? Se piensa que va a reemplazar o va a desplazar, pero en todo caso lo que manifiesta el profesor Manuel, muchas gracias con el ejemplo que nos acaba de dar, que es una investigación, un proyecto de tesis, me pareció escuchar.
hacía referencia a que se piensa utilizar para complementar el trabajo comercial que realizan los psicólogos, que efectivamente un psicólogo es bueno en su profesión y demás, pero por ahí que le falta desarrollar algunas habilidades comerciales. Entonces, genial, como se darán cuenta, eso es el propósito de la IA y a veces las personas que por ahí no conocen de este tipo de estrategias o por ahí no hay un cierto bagaje sobre su utilidad, piensan lo contrario, ¿no? Entonces son tabúes, son mitos que se están creando alrededor de este tipo de soluciones, pero que al contrario, como verán, en ciertas profesiones sirve muy bien para la parte comercial, para complementar eso que no sabemos de un profesional que no necesariamente por ser psicólogo vas a saber de negocios, pero por ahí que te puede ayudar muy bien como una especie de un bot de secretario, de psicólogo, que ya no es hacer un quiz de un drive, sino es a generar interacción orgánica a través de un chat para buscar quién sería el mejor psicólogo y también obviamente ajustarse, me imagino, al presupuesto del paciente, ¿no? Porque las personas que buscan este tipo de servicios, es probable que sea bajo receta médica o en todo caso no necesariamente por voluntad propia en algunos casos, ¿no? Sino también es por recomendaciones médicas ante alguna etapa de crisis que haya pasado. Muchas gracias, profesor Manuel. Fue genial su intervención. Ayudó a encontrarle sentido a lo que justo acabamos de dar como ejemplo sobre las formas como se podría utilizar la IA con fines comerciales para algunas carreras, ¿no? No solamente fines académicos. En este caso sí aterrizo los ejemplos en fines académicos porque sé que la mayoría de docentes, personas que están viendo esta sesión, son académicos. Bueno, continuamos entonces. Voy a seguir hasta el punto 20 para igual luego hacer otra pausa y seguir retroalimentando. Otro prompt interesante que se puede utilizar explicando y siendo específicos es como resumen inteligente. De hecho, lo que se busca es algunos temas complejos explicarlos en pocas palabras, menos es más. Es una frase interesante que a veces escuchamos cuando no queremos darle mucho rodeo a algo específico. Estamos dando una clase y por ahí que, Antonio, quiero renovar mi clase, quiero mejorar mis ideas. Los alumnos están muy relegados en sus notas, no están cumpliendo, algo estoy haciendo mal en mi metodología. Pues lo pueden pasar por aquí y ustedes pueden mejorar las formas como están enseñando algo. Y eso es con la finalidad de que tal vez mejoren la comunicación en sus presentaciones de clases y de esa manera, en palabras más sencillas, los estudiantes puedan captar la información más relevante. En este caso coloqué Revolución Industrial, un resumen, y me generó un resumen detallado, de hecho algunos factores interesantes. Ustedes lo pueden limitar según su necesidad o como vimos hace un momento, ¿no? Colocamos aquí, tarea, resume un texto de manera, vamos a poner aquí un texto, la revolución industrial fue un periodo en un párrafo, ¿ok? En un párrafo. La condición y el modelo o la estructura como se le solicitó, aquí lo tenemos. Lo que sí me he dado cuenta, a pesar que le das una indicación, siempre te genera al final una consecuencia, una conclusión. Y eso es interesante porque permite al final hacer nuevamente un análisis de la primera respuesta que conlleva y permite desarrollar un bagaje sobre un tema un poco más especializado, ¿no? Entonces te da ahí ambas opciones para que puedan elegir la que mejor convenga. Doceava estrategia, reflexión profunda. En este caso, sí, la IA puede generar algunas ideas interesantes o en este caso, hacer reflexiones un poco más complejas sobre un tema en específico. Por ahí que esto pueda servir mucho más en teología o en algunos otros campos de la ciencia donde se busca cierta explicación ya no solo científica, ¿no? Sino un poco filosófica. Vamos a copiar el prompt como ejemplo para ver el tipo de redacción que nos da. En este caso es que pueda ayudar a generar una reflexión sobre el cambio climático. Aquí también podríamos aplicar lo que aprendimos hace un momento, ¿no? A la hora de buscar información en esta IA podemos colocarle niveles, ¿ok? Es una reflexión sobre el cambio climático y vamos a colocarle
en nivel básico. ¿Ok? Esperamos unos segundos. Cambio climático, una mirada profunda. Es el tema. Ahora vamos a darle en un nivel avanzado. En un nivel avanzado. Estoy volviendo a repasar algunos de los estrategias que ya habíamos hecho antes para que ustedes vean la diferencia a la hora de buscar información con este prompt. Lo ideal cuando uno busca información en inteligencia artificial generativa en estos chats es que ustedes siempre digan qué rol desean que asuma a la hora de darte una respuesta, cuál es la tarea que le vas a dar, ¿no? ¿Qué orden le vas a dar? Y luego cuáles son las condiciones, ¿no? Reflexión debe ser profunda, considerar múltiples aspectos de manera de problema y mantener una postura neutral. En este caso, de manera básica, solo la primera línea les leeré para que vean la diferencia. El cambio climático, una mirada profunda. Un fenómeno de gran complejidad y trascendencia. Se presenta como uno de los desafíos más urgentes de la humanidad. Cuando le coloqué de manera avanzada, cambio climático, una reflexión profunda desde la filosofía se erige como uno de los desafíos más apremiantes de la humanidad, una problemática compleja que trasciende las fronteras y disciplinas. Como verán, el tipo de redacción también cambia y eso es lo que se busca con este tipo de talleres o este tipo de ejemplos, ¿no? De que no solamente nos quedemos con buscar la información rápida y ya, sino siempre teniendo en cuenta el Rotaco, que es un poco para que lo tengan como mnemotecnia a la hora de buscar información. ¿Qué es Rotaco? Rol, tarea y condición, ¿no? Para que por ahí ya sepan cada vez que van a una IA, Rotaco, el profesor Antonio me dijo, tengo que colocarle un rol, asume un rol de filósofo, de profesor de matemática, de computación, de historia. El ta era de tarea, ¿no? O genera una orden específica y el las condiciones, ¿no? En un párrafo, dos párrafos, considerar múltiples aspectos, hacerlo un poco más detallado o más conciso. Eso es la forma como se podría mejorar las búsquedas y los resultados que puedan tener a la hora de indagar información. Y como ya lo vimos hace un momento, te da información totalmente distinta solo con cambiar la forma de cómo estás formulando las solicitudes de información. Planificador ChatGPT, en este caso es que la IA asume un rol de diseñador instruccional, es decir, de profesor o coordinador académico. ¿Ok? Vamos a copiar aquí el rol, tarea, en este caso hacer un plan de clase. Vamos a darle nuevamente como ejemplo. Tenemos aquí un plan de clase. El plan debe ser claro, secuencial, cubrir los puntos esenciales del tema, así como establecer objetivos de aprendizaje. Voy a colocarle aquí algo más específico, voy a ponerle de 2 clases para la Segunda Guerra Mundial. Para que no se haga muy extensa la respuesta y al menos podamos tener claro, según lo explicado, lo que se le va a solicitar. Objetivos de aprendizaje y actividades, ¿no? Importante. Primera clase, Introducción a la Segunda Guerra Mundial. Actividades. Breve lluvia de ideas sobre lo que los estudiantes deben saber de la Segunda Guerra Mundial. Presentación de una imagen o video representativo del conflicto. Desarrollo 30 minutos. Mira, también te da el nivel de detalle, ¿no? En cuántos minutos puedes hacer la exposición, qué temas o subtemas deberías tocar. Cierre 10 minutos, repaso de puntos claves. Desarrollo secuencial de la Segunda Guerra Mundial, objetivos de aprendizaje. Es un desglose interesante que, como ustedes sabrán, les puede tomar un poquito más de tiempo si lo hacen desde cero. Algunas referencias bibliográficas, en su mayoría se darán cuenta que al menos de las fuentes confiables que nos puede dar, Wikipedia no es una de ellas, YouTube tampoco. Khan Academy, sí, habría que en todo caso revisar tal vez de Khan Academy qué tipo de información es la que nos ha brindado. De hecho, Khan Academy es una plataforma de aprendizaje de educación básica regular y es por eso que nos lleva a esta sesión, ¿no? Como verán, ustedes pueden revisar la sesión aquí, está en inglés, es probable que es desde donde ha tomado la referencia, pero eso también es otra cosa importante, ¿no? Siempre validen toda la información que reciban de ChatGPT referido a fechas. En el caso de algunos conceptos, son claros y no habría por qué desconfiar, pero en el caso de las fuentes bibliográficas sí, ¿no? Porque
habría que estar mejor documentado de algunas otras fuentes como artículos, libros, revistas científicas y demás. Ok, ahí tienen una forma de cómo utilizar ChatGPT como planificador. Anticipación. Experto en geografía, ¿cuál es la capital de Francia? Respuesta anticipada debe ser probable, lógica basada en conocimiento general. Es tal vez para buscar información un poco más rápida sobre algo en específico que no necesariamente es que elabore cosas, sino que simplemente dé respuestas a preguntas no tan complejas como la que vemos ahora. Resultado mejorado. Experto académico en algún tema en particular. Escribe una explicación, opinión, ensayo, luego haz otras dos versiones para agregar otras perspectivas. Aquí, por ejemplo, también se le puede asignar el rol en específico de alguna rama o profesión y también darle otro nivel de detalle, ¿no? Sobre las versiones que puede agregar y otras perspectivas. A veces hay una perspectiva científica sobre algunos temas y en otras ocasiones se le puede buscar que te dé una respuesta, una opinión, pero en un contexto más coloquial y no tan técnico, para que pueda ayudar a desarrollar mejor el conocimiento de los estudiantes. No todos los estudiantes aprenden igual. Hay algunos que son un poco más visuales, pues necesitan recursos tipo audio, tipo video. Hay algunos otros estudiantes que tal vez por audio lo pueden aprender mejor. Entonces, aquí con esta IA, ustedes pueden adaptar sus clases a esos tres niveles para estudiantes de nivel medio, intermedio y avanzado. Ah, San Antonio, qué chambón. Bueno, sí, es un chambón, pero si lo hacen una vez, les va a servir para las siguientes y ya por ende van a mejorar su práctica docente. Eso es una de de los objetivos de también tener este tipo de clases para que ustedes vean cómo y de qué manera utilizar. La estrategia 16 sobre el uso de inteligencia artificial generativa con prompts que puedan ayudar a encontrar mejor información tiene que ver con el rol del diseñador de aprendizaje. En este caso, ya no es crear un planificador de clases. En este caso, lo que se va a solicitar es crear una experiencia de aprendizaje personalizada para un estudiante interesado en la anatomía. ¿Ok? Vamos a darle clic. Vamos a revisar lo que nos da como ejemplo. Experiencia de aprendizaje personalizada en astronomía, interesado en astronomía, nivel principiante. Objetivos, introducir al estudiante, bla, bla, bla. Y tienes por allí algunos temas interesantes que podrías referirle como condición para que el estudiante pueda tener mejor y en claro temas sobre astronomía, perdón. Sí, fue así es, astronomía. Había leído anatomía, disculpen el error, es astronomía. Las fuentes, que sí, son fuentes confiables, ¿no? Entonces, por ahí que las referencias que nos da en este tipo de tareas, en este tipo de respuesta, es válida, ¿no? Más allá de que solamente haya sido propuesto en base a conocimientos previos en páginas confiables. Tutoría inteligente, similar a lo que habíamos visto anteriormente, especifica un tema de un curso. Planificador de discursos, de discusiones, perdón. Hace un momento vimos como facilitador de debate. En este caso es generar discusiones sobre algún tema porque con ello también se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, que es transversal a cualquier carrera a nivel académico, ¿no? Porque eso es lo que los estudiantes al menos deben desarrollar mejor. Facilitar el discurso grupal, causas y consecuencias, soluciones, responsabilidades. Entonces, como verán, al menos en estas ya casi 20 vamos a llegar, respuestas adicionales. Las formas como se sugiere hacer presentación y explicar el uso y el contexto de la inteligencia artificial generativa con estos prompts es que ustedes puedan mejorar las formas de buscar información en herramientas tipo Copilot, ChatGPT. En este caso voy a utilizar las tres al mismo tiempo para que puedan ver al menos lo nutrido que puede ser la investigación cuando buscamos al menos en tres fuentes de información al mismo tiempo. Voy a empezar acá con ChatGPT también. Voy a iniciar sesión en el caso me lo solicite. Ah, no, aquí está. Ok, Copilot también es otra de las herramientas, es la IA de Microsoft. En ChatGPT también está habilitada. Voy a preguntarle lo mismo. Acá está. Asistente de aula de biología proporciona material complementario para la clase presencial de genética.
Recursos en línea. Acá me da algunos recursos en línea que puedo explorar. Muy bien, vamos a ir a Copilot, que es lo que nos recomienda. Aquí tienes una lista de recursos sobre genética, ¿no? También me comparte algunos enlaces para poder indagar un poco más, pero me da 5 opciones, ¿no? Me da 5 opciones. En el caso de Gemini, Gemini sí me da un poco más, me da actividades, me da lecturas, miren, me da recursos adicionales también que puedo investigar en el Museo de Historia y Medicina de la Universidad de Texas en Houston, exhibición en línea de la historia genética, vamos a revisar, a ver, interesante. Ahora vamos a ChatGPT. Ok, miren, ChatGPT, similar a lo que pasó ahora con Copilot. Había otra que yo les había explicado en clases anteriores, a los que recién se conectan o los revisados. La otra que les había recomendado es Poe, ok. Hay algunos que tenemos por aquí también, videos educativos, animaciones interactivas, artículos de divulgación. Ok, aquí solamente me dice qué tipo de puedo utilizar y de cuánto tiempo puedo buscar este tipo de videos, pero me da hasta 4, ¿no? En el caso de ChatGPT, me da videos interactivos, artículos, sitios web, simuladores de videojuegos. Ah, interesante, simuladores y simulaciones y juegos, ¿ok? Material de estudio y guía. En el caso de Copilot, como vieron, se limitó a darme solo 5 alternativas. Vamos a ir a Gemini. Gemini sí lo separó, las categorizó. Copilot solamente me dio una lista. ChatGPT también categorizó y listó. Y en el caso de Poet, generó 4 categorías sin vincular algún enlace, ¿no? Que eso también es como que un déficit que tienen algunas IAs que no necesariamente están bien documentadas con enlaces de este tipo. Es probable que busquen información en fuentes de manera más rápida y que no haya una verificación previa, ¿no? Pero a nivel de detalle que veo que está ChatGPT y Gemini, que ustedes pueden verlo en esta sesión en vivo que se está compartiendo pantalla, se darán cuenta que al menos son de las que pueden darle un poco de información más relevante y confiable. Ok, hemos llegado ya a completar las 20. ¿Alguna pregunta, consulta, algún ejemplo, alguna idea en la que ustedes han visto que con estas ya casi 20 estrategias que estamos revisando sobre el uso de prompts? Recuerden siempre el ROTACO para buscar información en herramientas de inteligencia artificial. Siempre coloquen el rol, es decir, si ustedes son profesores de biología, pues colóquenle ahí, asume el rol o rol de profesor de biología, tarea, especifiquen qué y condición. ¿Alguna consulta o duda que puedan tener? O en todo caso, para retroalimentar la sesión, por ahí tal vez profesor Pedro, ¿cómo está profesor Pedro Villanueva, profesora Patricia? ¿Quién más he visto desde hace un momento? Profesor Walter, vi que también se conectó hace un momento. Profesor Ronald, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió o quedó un poco claro los ejemplos? ¿O ustedes por ahí han visto alguno que puedan aplicar en su práctica pedagógica? Hemos visto que podemos colocar aquí las respuestas de tareas de investigación de nuestros estudiantes y podemos solicitarle que la IA nos dé puntos de retroalimentación y oportunidades de mejora. A ver, para seguir avanzando, son 30 las estrategias, ya vamos 20, nos faltan 10 más, pero de momento algunas que les haya parecido relevante. Hace un momento el profesor Manuel Delgado nos compartió sobre un estudiante que está haciendo un proyecto de tesis donde a través de una aplicación con el uso de inteligencia artificial se podría perfilar aquellos potenciales pacientes de psicólogos. Ok, ese fue un ejemplo interesante porque justo estábamos hablando de cómo se puede utilizar la IA para generar el tema de asesoría a personas o consejos, ¿no? A ver, ¿alguna intervención de algún docente para continuar? ¿Puede levantar la manito o solamente puede activar el micro? Tiene ahí la opción sobre alguno de los ejemplos que se acaban de dar hace un momento. ¿Qué oportunidades vieron para poder utilizar alguno de estos prompts en su práctica pedagógica? Yo lo que he recomendado es que pasen por aquí todos los contenidos que ustedes tengan en sus PPTs de algunos cursos que ya enseñan, con la finalidad de que los puedan optimizar o mejorar o desarrollar versiones de explicación más básicas, intermedias o avanzadas, trabajarlo por niveles, ¿no? A ver, a ver. Ok, ¿algún docente más que quisiera generar alguna pregunta, consulta?
o tal vez que nos pueda compartir alguna estrategia. Profesor Johnny, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, disculpe. Quería hacer dos preguntas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay diferentes inteligencias artificiales que hoy se están usando Ujú. y bueno, hemos visto hace poco creo que la nueva versión de ChatGPT, ¿no? El 4.0 o el Así es. 4.0. Entonces, ¿cuál de las inteligencias artificiales usted recomendaría para poder trabajar en el caso de que se está estudiando, por ejemplo, en un seminario, ¿no? Ok, Y perfecto. Gracias, profesor Johnny, por su pregunta. Una de las cosas que hemos aprendido en este curso, y ya después, si mantienen interés algunos docentes que recién se conecten ahora por el chat, pueden dejar su correo para luego enviarles el drive con los PPTs y grabaciones de clases anteriores. Se recomienda no solo usar una. De hecho, era una hipótesis que quería validar y en este curso le he podido validar con algunos docentes en clases anteriores. Cuando usted busca información en estas herramientas de inteligencia artificial generativa, depende mucho de la forma de redacción de las preguntas que haga, ¿ok? Si son preguntas muy básicas, como busca qué es la genética o qué es la genética, tal vez era habitualmente lo que hacíamos cuando estábamos buscando información en Google, en buscadores en motores de búsqueda, como Google, por ejemplo, ¿no? En herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Copilot y Poet, que son de las cuatro que yo he recomendado o he manifestado en clases anteriores y en esta la vuelvo a indicar, no todas te van a dar siempre la misma respuesta. Y la calidad en las respuestas que te den va a depender de lo que está viendo usted ahora en pantalla, profesor Johnny. Esto es un prompt. Un prompt es una definición específica, detallada, concisa sobre lo que busca. Tal vez antes usted solamente le daba la tarea de buscar la información a la IA y pues la respuesta que les daba o era muy genérica o por ahí que no se ajustaba a términos académicos, sino eran más técnicos, ¿ok? Entonces, la recomendación, profesor Johnny, es de que usted aplique, tal vez ahí como mnemotecnia lo mencioné, ROTAC. Siempre coloque el rol en el cual usted desea que la IA le responda. Si usted es profesor de matemática o si usted es profesor de biología, por ejemplo, debe mantener el equilibrio a la hora de también especificar, ¿no? De qué curso pertenece. En la tarea, proporcional, proporcionar la materia complementaria para el uso de la clase presencial, es decir, especificar qué es lo que le va a ordenar a la IA hacer. En condiciones, también colocar las materias que deben ser relevantes, útiles, adaptadas a nivel de comprensión de los estudiantes. Es también dar de qué manera lo va a desarrollar. Y en algunos casos, eso no es necesario, depende de usted, pero hay un dato adicional de formato, ¿no? Si usted desea, igual como se lo va a dar en este esquema, también lo puede colocar en lista de recursos. Gemini, por ejemplo, categorizó y listó cursos. ChatGPT se le dio la orden, categorizó, listó cursos y al igual que Genially también me dio vínculos, ¿no? Nada más que los vínculos no me los dio de esta manera, que por ahí, para mí, en algunos casos yo veo un enlace de este tipo y me genera cierta desconfianza, porque pues, son algunos enlaces con números y letras, ¿no? ChatGPT, por ejemplo, te la genera así, te da los enlaces, pero te los da como con una especie de tipo acceso directo. ¿Genera más confianza que otras? Es probable, si es que las páginas también son confiables. ¿Ok? En el caso de Copilot, por ejemplo, también te genera lo mismo, te lista, pero no te categoriza más recursos, sino te los da de esta manera, ¿no? Y dependiendo del idioma en el que esté, por ahí también eso puede tomar tiempo en adaptarlo o traducirlo. En el caso de Poet es una herramienta de inteligencia artificial que es muy básica, tal vez es la que algunos estudiantes pueden ser que se familiaricen más porque también permite llevar un mejor orden de todas las búsquedas que se está haciendo. Por ejemplo, ustedes verán aquí un histórico de búsquedas que he estado realizando. Lo utilizo más para mejorar temas de redacción o para frasear, en algunos casos reformular o replantear preguntas. Entonces, profesor, como respuesta, la forma como se está viendo académicamente el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa es no solamente usar una, ¿no? Sino inclusive usar dos al mismo tiempo o más de dos, dependiendo del grado de complejidad o en todo caso el nivel que usted quisiera en la calidad de sus respuestas.
¿Ok? Eso sería, profesor Johnny. Recomendarle utilizar más de una para hacer cierto tipo de búsquedas y validar en todo caso información que una le pueda dar. No sé si hasta ahí quedó clara la explicación, profesor Johnny. Le agradezco por su intervención o algo más en lo que desea que se pueda volver a explicar o en todo caso profundizar. Sí, bueno, está bien, ¿no? La respuesta. Quería hacer otra pregunta, disculpe. Sí, La mayoría de nosotros que somos docentes, usamos lo que es ofimática, ¿no? Word, ok. Excel, Power, Base. Quería saber si hay una IA, o sea, que se pueda vincular. Me estaban refiriendo, una vez creo que escuché que se podía vincular con el Copilot, ¿no? Y Ujú. trabajar conjuntamente. Eso quería saber si es verídico, ¿no? Ah, ok. Bueno, de hecho, Copilot, hay integraciones que se pueden ofrecer. El detalle está el tipo de PC que usted utilice, porque lamentablemente hay algunos dispositivos donde uno no utiliza el Office actualizado del último año, la versión actual, por un tema de licencias, ¿no? Porque se tiene que pagar alguna membresía o estar suscrito, en este caso, a Office, al Office 365 o estar suscrito de manera online a estos sistemas de Office actualizados, donde sí ya está integrado Copilot. Entonces, depende del profesor, es un tema técnico. En su caso, consultar si en su institución educativa tienen Office 365 y si está actualizado, porque es probable que lo que usted ha escuchado no sea en versiones gratuitas. Y si lo es, ya es probable que habrán algunos tutoriales que por ahí podamos encontrar. No lo he explorado aún porque no utilizo Office, utilizo el Google Drive, pero a raíz de su consulta indagaré un poco más a ver si en la versión gratuita se puede hacer o si hay algún docente aquí en sala que ya lo utilice de esa manera, también puede comentarnos. En todo caso, profesor Johnny, de mi lado, siento que eso sería más un tema técnico, si es que cuentan o no con el Office actualizado en sus PCs, ¿no? Donde sí sé que ya viene integrado esta herramienta. En motores de Oh, búsquedas como Bing, por ejemplo, sí están integrados. Dígame, profesor Johnny. sí. Bueno, eso eran mis dos consultas, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Ya, Gracias. chévere, profesor. Gracias a usted también por su participación. Nos permitió despejar dudas y por ahí refrescar algunas ideas sobre cómo utilizar mejor estas IAs. Bueno, seguimos entonces. Ahora en las últimas 10, en algunas las voy a dejar pasar porque la intención es al menos explicar todas, pero no tan a profundidad para no demorarnos mucho. ¿Quiénes pueden construir un mejor ensayo? Esto es interesante porque aquí hay, bueno, en este tipo de prompts o este tipo de tareas que se les puede generar a la IA, sí son un poquito más complejas que los anteriores ejemplos. Aquí es ordenar a la IA que responda una pregunta para un texto específico, dedicar de 10 a 15 minutos a trabajar con ChatGPT para crear un ensayo basado en un texto. Esto ya son tareas que lo ideal es trabajarlo en laboratorios de cómputo si es que están ustedes con sus estudiantes, ¿no? Es decir, para enseñar a sus estudiantes todas estas estrategias que les acabo de explicar. Porque es probable que los estudiantes solo busquen información como lo que vean en pantalla, ¿no? ¿Cómo fue o cuándo se dio? Vamos a ponerle aquí en modo de pregunta. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? Revolución Francesa. Vamos a cerrar ahí. Disculpen ahí el signo que faltó. Ok, aquí me da los años, me da el estallido y ya está. El alumno que va a hacer, copiar, pegar, ¿no? Pero lo ideal es, como vimos hace un momento, listarle algunas tareas adicionales donde el alumno tenga que buscar referencias textuales, seleccionar la idea, cómo le da forma al significado, profundizar en el análisis, dar un enfoque a la pregunta, organizar el desarrollo, elección de palabras. Tal vez todo este nivel de detalle en el PROM, a la hora de desarrollar esta actividad con estudiantes, la intención es de que ellos, luego de buscar la información, se encarguen de analizarla e identificar de qué manera poder presentarla mejor. Crítica literaria, ordena ChatGPT o cualquier IA que proporcione críticas sobre algún tema específico y pueda dar usos sobre un prompt que pueda comprometer de algún autor académico. ¿Esto para qué me puede servir, Antonio? Cuando se está haciendo investigación científica,
puede ayudarles a desarrollar una opinión crítica sobre un artículo donde ustedes o están buscando refutar o están buscando que ayude a validar las hipótesis que están generando para su investigación. Entonces, por allí, la estrategia de utilizar la IA para una crítica literaria de algún artículo, libro o novela o algún tema académico científico les puede ser muy útil. Luego, detector de sesgos. Pide a la IA que pueda insertar información falsa y en ejemplos sean erróneos a propósito, ¿no? Esto también es relevante porque les va a permitir a ustedes que sus estudiantes, como reitero, y lo he mencionado en cada uno de los prompts, creo que cada 3 o 4 veces, el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante es lo que se busca para que ellos puedan aprender a discernir las cosas. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es todo un proceso, o en todo caso, dentro de sus experiencias de aprendizaje, incluir este tipo de estrategia con el uso de inteligencia artificial para que de esa manera los estudiantes puedan mejorar el sesgo que tienen hacia algunos temas y apliquen ciertos criterios de revisión. Corrección gramatical es interesante también por ahí si ustedes tienen algún problema con la redacción de algún texto, sienten de que por ahí está mal formulado, hay alguna pregunta que es un poco extensa y quisieran acortarla, también pueden utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para mejorar esa redacción, ¿no? Yo por aquí había generado algunas y es de hecho la que le pregunto, a ver, vamos a buscar por aquí. Ah, ok. Acá, yo tenía un enunciado como el que están viendo en pantalla, ¿no? El bolívar, ¿de qué país es moneda oficial? Le coloca acá, mejora la redacción de la pregunta y lo que puede hacer es darte ideas, ¿no? O le puedo solicitar también eso, opciones. ¿En qué país se utiliza el bolívar como moneda oficial? ¿Cuál es el país que tiene el bolívar como moneda oficial? ¿A qué país pertenece el bolívar como moneda oficial? Preguntas sencillas, no tan complejas, pero es un ejemplo claro en el que ustedes, como verán, pueden identificar varias opciones de cómo hacer la misma pregunta. Y al mismo tiempo también hacer algunas correcciones gramaticales en el caso que lo hubiese, ¿no? Entonces, eso es importante para que también lo puedan tener en cuenta. Haz un test y toma un test es otra de las formas como ustedes también pueden generar experiencias de aprendizaje haciéndolos a los chicos trabajar en equipo con el uso de IA, en este caso de inteligencia artificial generativa. Bueno, estimados docentes, a lo largo de toda esta sesión, lo que he buscado es de que ustedes aprendan a cómo crear un super prompt, aquellos que tal vez no se conectaron desde el inicio y estuvieron desde la mitad. Un prompt se llama a un carácter o conjunto de caracteres que se muestran en línea de comando para indicar lo que se espera o lo que se busca ordenar. ¿Ok? Ya saben, siempre coloquen el rol, periodista, coach deportivo, profesor de matemática, de biología, de química, de física. Coloquen el objetivo, detallen, ¿no? Analiza, traduce, crea, escribe, resuelve, explica, ¿no? Utilizando esos verbos. Condición, en un lenguaje poético, adopta un lenguaje motivador, una frase reflexiva, o en todo caso teórica, técnica. Y luego tenemos la de formato. La de formato es opcional porque en ocasiones la IA de por sí ya les genera con bullets y ejemplos, pero también si ustedes desean ser más específicos lo pueden colocar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos llegado. De hecho, una de las cosas que al menos se busca que ustedes también puedan mejorar es con algunos ejemplos que también puedan poner en práctica. Aquí, a la hora que se les comparta la PPT, lo van a poder ver, al menos qué tipo de estrategias puedan aplicar. Y la transferencia de conocimiento en estas herramientas de inteligencia artificial hacia los alumnos, lo que busca es de que ustedes también puedan facilitarles el tiempo, ahorrar dinero, tener a una inteligencia artificial como asistente, pueden descargar las versiones de aplicaciones móviles. De hecho, ChatGPT, yo les había explicado en clases anteriores que ustedes también lo pueden descargar en su móvil tal vez, a través de Telegram. No necesariamente descargarse ChatGPT como tal, sino Telegram. Y en Telegram también funciona ChatGPT como motor de búsqueda.
Bueno, estimados docentes, hemos llegado hasta aquí con esta sesión. De hecho, la intención de esta última sesión era lo que ven en pantallas, enseñarles a mejorar las búsquedas que puedan tener en estas herramientas de inteligencia artificial. Voy a hacer un pequeño repaso de manera específica, lo que hemos visto el día de hoy. El uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa lo pueden utilizar como fuentes de información, desde búsquedas tan simples como la que hemos visto aquí en ejemplos anteriores, explica sobre un tema, ejemplos enriquecedores que pueda crear metáforas y explique las metáforas. Desorden creativo, parafrasear, pueden colocar una oración y en base a esa oración crear nuevas, así como las preguntas que les mostré hace un momento. Definiciones diversas, pueden buscar información en niveles. Define la democracia en nivel básico. Nos colocó hace un momento cuando hicimos el ejemplo, es el poder del pueblo. Cuando le coloqué la opción, define la democracia en un nivel medio, me dijo, es el poder del pueblo en acción. Cuando volví a hacer la misma búsqueda en nivel avanzado, lo que respondió la IA fue, la democracia es el análisis de las formas sociales, coyunturales y bla, bla, bla. Me dio un contexto un poco más extenso, no específicamente lo que mencioné, sino es para darles la referencia. Pero este tipo de búsqueda básico, medio, avanzado, les va a servir a ustedes porque ayuda a adaptarse al entorno donde van a dar una clase. No es lo mismo capacitar a escolares que a chicos de institutos o de universidades, a chicos que tienen formación técnica o son de posgrado, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que también pueden hacer con la IA. Feedback constructivo, luego de dejar la tarea a un estudiante, lo pueden subir a la IA y la IA les puede generar una retroalimentación constructiva, respetuosa, orientada a la oportunidad de mejora. Eso también es otra forma interesante de cómo lo podrían utilizar. Asistente docente, la IA les puede ayudar a generar preguntas con alternativas. Pensar, contrastar y compartir, ofrece una opinión sobre el uso de un tema en específico, en este caso tecnología educativa. Evaluación del bot explica la teoría de la evolución, ¿no? Ayuda a desarrollar estos ejemplos con el uso de inteligencia artificial. De hecho, aquí tuvimos un problema, ¿no? Aquellos docentes que no se llegaron a conectar cuando pasamos este ejemplo, se limitó, o sea, se censuró, mejor dicho, no me dio una respuesta sobre la teoría de la evolución. Hay algunos temas en los que la IA no es que tenga limitaciones, sino que es censurada. No dejan que lo genera. De hecho, voy a hacer nuevamente el ejemplo porque sí me pareció interesante para que también se pueda ver lo negativo de momento de estos sistemas de inteligencia artificial. Cuando le pido que me dé la teoría de la evolución, la genera, como verán. Estamos viendo aquí, lo está generando, me está dando la respuesta. Oh, interesante, me está brindando un dato o una explicación un poco más abierta. La biología es una teoría de la evolución, el impacto que muestra la comprensión del mundo natural. Hay algún tema coyuntural que también le puedo pedir, por ejemplo, ¿quién es? Vamos a ponerle aquí. ¿Quién es Lula da Silva? ¿Ok? Está ahí en alta, solo para que me dé una respuesta rápida. Presidente de Brasil, probablemente, ¿no? Pero en algunos casos pasa lo que están viendo en pantalla. Se censura. Temas políticos, de índole religiosa, que pueden generar conflicto, pues a veces ni lo muestra, ¿no? Eso es con la finalidad, obviamente, de tener el tema de que no desea caer em, en alguna información o noticia mediática donde tal vez se diga, no, tal inteligencia artificial está hablando de tal presidente, tal político, y en esos temas, como verán, la IA se autocensura para evitar que hayan algún problema, genera algún conflicto de noticia amarilla. Debate inteligente puede utilizar la IA para buscar puntos de debate, tantos a favor y en contra de algunas actividades. Consejos inteligentes puede servirles la IA para desarrollar algunas actividades administrativas no tan complejas como por ejemplo se mencionó en esta sesión una aplicación con el uso de inteligencia artificial para dar recomendaciones sobre tratamientos psicológicos, ¿no? Nada más que la IA sería un bot que ayude a perfilar las personas para saber qué tipo de tratamiento requieren y conectarlo con el especialista que lo pueda atender.
Resumen inteligente, puede desarrollar resúmenes en diferentes niveles de algunas noticias, reflexión profunda. La IA también puede generar algunas reflexiones filosóficas que ayuden a desarrollar pensamiento crítico. Planificador también les puede servir para que puedan desarrollar un planificador curricular de 4 o 5 sesiones. Recuerden siempre el PRON, rol, tarea y condición. Anticipación, dar respuestas concretas, sencillas, según a modo de opinión, de ensayo, de explicación, con ejemplos, sin ejemplos, respuesta directa, ¿ok? Mejora el resultado. De hecho, cuando se coloca que uno es experto en algo, a diferencia de en un tema en específico, ayuda también a desarrollar mejor una respuesta más académica y no tan técnica. Aprendizaje personalizado permite crear experiencias de aprendizaje al nivel del estudiante, si es que suben alguna característica especial del estudiante. Puede ser un estudiante que padezca algún problema congénito o tenga alguna limitación de sus extremidades, pues también puede ayudar a desarrollar actividades que se adapten a la realidad del estudiante. Tutoría inteligente asume un rol de tutor, tutoriza al estudiante que tiene dificultades en matemáticas, tal vez para que pueda desarrollar algún tipo de actividades en niveles, ¿no? Para que aprenda de manera progresiva algo. Facilitador de discusiones, similar al tema de desarrollar debates. Respuestas adicionales, proporcionar información, en este caso sobre algún tema en específico que se le solicite. Complemento presencial ayuda a proporcionar materiales para una clase presencial de genética. Ya habíamos visto de que ChatGPT y Gemini nos genera categorías y listas los enlaces, a diferencia de Copilot y a diferencia de Poe, donde nos genera menos datos como información. Ya después hay formas de trabajo en grupos y eso también pueden ustedes armarlo con el uso de IA para que ya tengan las plantillas o en todo caso las fichas de actividades que los alumnos deberían realizar. Hay un tema de detector de sesgos, también les permite a ustedes encontrar algunos errores y mejoras en algunos tipos de información que puedan redactar. Corrector gramatical lo pueden utilizar también de esa manera para que puedan identificar cuáles son las mejoras en la redacción que tengan los textos que vayan a crear. Trabajo en equipo y la forma o la estructura que deben tener sus búsquedas en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Yo sé que lo van a poner en práctica de aquí en adelante. Siempre coloquen el rol en el que desean que asuma la personalidad la IA, el objetivo, la tarea que hemos visto hace un momento, la condición, en qué tipo de lenguaje y el formato. El formato, según ustedes, como se utiliza también para temas de programación, también le pueden colocar específicamente, ¿no? En código HTML o demás. Eso también les va a ayudar con ello. Bueno, estimados docentes, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta, alguno de los ejemplos o algunas reflexiones finales también que ustedes me puedan compartir? Hay algunos docentes, al parecer, que también por aquí han desarrollado algunos proyectos que esperemos podamos ver al menos alguno. Si no, y también tienen ahí la tarea de que poder completarlos durante esta semana todavía. A ver, ¿algún profesor que desea tomar el uso de la palabra? ¿Cuál de las estrategias por ahí les ha parecido más relevante? O en todo caso, recomendarían. La idea es que también ustedes nos compartan, ¿no? ¿Cuál de las estrategias que hemos visto 30 formas de cómo buscar información, 30 estrategias de cómo buscar información con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Alguna pregunta, consulta que puedan tener? O en todo caso, compartir alguna reflexión final sobre el uso de estos prompts para buscar información en herramientas de inteligencia artificial. Por ahí el profesor Pedro, profesor Rafael, profesor Walter, profesor Ronald, ¿alguna consulta, pregunta o también pueden generar alguna reflexión? Por ahí, tal vez profesor José Manuel Delgado, que usted siempre veo que nos está acompañando desde hace ya, bueno, desde ya tempranito que empezamos la sesión. ¿Qué ideas, tal vez, cuál de las estrategias por ahí le ha parecido un poco relevante para su actividad académica? Por ahí ya nos comentó uno, no sé si identificó otro, tal vez que le pueda servir o que le pueda ser útil. A ver, a ver.
o algún docente que quisiera tomar el uso de la palabra puede, puede levantar la manito o en todo caso puede encender el micro. Tiene ahí la opción del micro habilitado. O a ver, creo que vamos a hacer una dinámica con el profesor Johnny. Profesor Johnny, ¿cómo está? ¿Usted de qué curso era? Solo me hizo la pregunta, pero se me pasó a hacerle la consulta. Sí, de informática. Ah, ya. Profesor, ¿usted de qué manera ha visto ahora con estos ejemplos de uso de prompts para búsqueda de información? ¿Le podría ser útil? Retroalimentación, para creación de actividades en grupo. Sí, bueno, con los muchachos estábamos viendo sobre la preparación de un ensayo, ¿no? En simulación a una tesis que ellos tenían que aprender. Pero bueno, Ok. estábamos viendo solamente lo que es prompt. Yo tenía entendido lo que era un prompt, Ujú. pero me parece algo novedoso el super prompt, ¿no? Con estas características, ¿no? Ah, Sobre perfecto. todo. Sí, y lo que quería saber, en verdad, es que usted está en el grupo, ¿verdad? De inteligencia artificial. Hay un grupo que está creado. ¿Usted debe estar ahí también o Sí, no es? con el profesor Comeca, tengo entendido que está como administrador de ese grupo. Sí, sí. Sería bueno que esa imagen que usted la ha puesto, no sé si lo Ah, puede ok, compartir en el WhatsApp del grupo ok. general. Sí, Ya, porque es muy lo voy a importante, tomar en ¿no? cuenta ahora, a la hora que termine la sesión para enviárselos. Sí, sí, no habría Otra problema. consulta, que antes de, no sé si es mucho pedir, ¿no? Pero Sí, dígame. eh, la PPT que usted tiene, ¿eso lo comparte o se queda con usted nada más? Ah, Porque ok, es importante saberlo estudiar, ¿no? Mire, yo la perfecto. verdad he entrado hace media hora, Ujú. he estado ocupado, pero vi el mensaje y vi una reunión, entonces me animé a entrar, ¿no? Ah, qué bueno, Y profesor, esa era la idea. Son sesiones y cursos certificados los que brindamos en temas de herramientas de inteligencia artificial. En el caso usted quisiera ver las sesiones anteriores, nosotros tenemos ya esas sesiones grabadas y algún docente más que también está en sala, que por ahí se ha conectado recién, ya estamos terminando. En el chat de Zoom, profesor Johnny, le agradecería me deje su correo electrónico en Gmail. Hay un Google Classroom donde tengo los recursos y actividades que cumplir en el caso ustedes deseen certificarse o si desean las PPTs también en el Google Classroom y en un Drive compartido se les va a enviar. Si desean esa información, por ahí por el chat de aquí de Zoom, profesor, me puede dejar su correo para poder hacerle el envío de las presentaciones, tanto de esta como de las tres anteriores. Son 4 sesiones que hacemos en vivo y aquí vamos a empezar un nuevo grupo desde cero el 29 de junio, si desea integrarse desde cero nuevamente allí o si no pueden ver las grabaciones que ya las tenemos en un Google Classroom y en un Drive compartido. Ujú. Así que nada, sí, por ahí por el chat de Zoom, en todo caso me pueden dejar aquellos docentes que estén interesados su correo en Gmail para poder vincularlos y enviarles la presentación de esta semana y de las anteriores también. Gracias, profesor Johnny, por su participación. Qué bueno que le haya gustado la sesión y en todo caso aprender de estas técnicas de uso, que en realidad en eso se resume el objetivo de este curso, de que ustedes aprendan el cómo otros docentes ya están utilizando estas herramientas y también, como mencioné desde un inicio, esto no es algo que yo he creado, yo lo he tomado y de hecho aquí está, para respetar las credenciales y los derechos de autor. Estas estrategias las ha planteado el profesor Adrey Robles, Educación y Ciencia, es un blog, el profesor es mexicano, he tenido la oportunidad de poder contactarlo, luego revisar el Geniali donde tiene todas estas herramientas, de hecho las tiene con ejemplos también, les voy a compartir ahora de una vez también el enlace para que la puedan explorar más porque hay algunos otros ejemplos más detallados. Y nada, estamos ahí para compartir esta información. Así es como se hace ciencia. De hecho, con espacios de aprendizaje como los que estamos viendo en este momento. Bueno, eso sería todo por mi lado en esta sesión. Se explicaron los prompts. De los docentes que se encuentran en sala, ¿hay algún docente que tenga algún proyecto que le gustaría mostrar? De hecho, como había mencionado, hay proyectos que se han dejado de tarea
de sesiones anteriores utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y aquí tenemos algunos de los proyectos que se podían elaborar. Noticiero de curso, radio escolar de curso, videojuego y un curso virtual en YouTube. Voy a dar un minuto, a ver, de como tolerancia, algún docente que esté en sala que tenga alguno de estos proyectos listos para presentar. Si no los tiene listo ahora, quienes estén viendo la sesión, porque también hay docentes que lo están viendo grabado, saben que tienen una semana y media más para que puedan completar los proyectos, aquellos que deseen certificarse. Si no, igual vamos a aprovechar este espacio porque veo que hay algunos comentarios de otros docentes que sí he visto que tienen algunos proyectos interesantes, o al menos lo que he leído en el chat hace un momento, en el chat de aquí de Zoom. A ver, creo que había un profesor que había compartido algo. Acá está, el profesor Pedro Félix Villanueva. Ok, informarles sobre extensión táctica. Está transcrito en la reunión, te pueden brindar toda mi atención. Ah, ok, profesor Pedro, ¿cómo está? Buen día, profesor Pedro Villanueva. Coméntanos, ¿de qué se trata ese proyecto o esa extensión táctica o qué proyecto está desarrollando usted, tal vez para entender mejor su participación en el chat? Ya, veo que también está en sala. Profesor Héctor Villanueva Olivo, ¿me escucha bien? Profesor, disculpe, ¿me Sí, escucha? soy Johnny, Sí, dígame. sí, profesor, disculpe, me gustaría estar presente hasta que termine la clase o la conferencia que usted está realizando, pero tengo otras actividades. Yo ya Ah, estoy ok. retirándome Ya de salió. la No, no, clase. sí, ya hemos terminado. Hemos completado la sesión, profesor Johnny. Estamos Ujú. ahora dando un chance a aquellos docentes que, si desean compartir algo, lo pueden hacer. Pero si no, ya no hay problema. Muchas gracias. Ya hemos llegado al Muchas final gracias, en profesor. en la sesión. Buen Profesor día. Gracias. Melchor, ¿cómo está? Buen día. Lo escuchamos. Sí, estuve atento casi desde la mitad para adelante. Muy interesante la información compartida, el ver las diferentes aplicaciones que se pueden dar a estas herramientas. Yo particularmente lo he estado utilizando para generar exámenes. Ok. Eh, sí, pero veo que hay muchas posibilidades, ¿no? Adicionales y que se presentan como un reto para nosotros los docentes poder aprovecharlas, ¿no? Ujú. Eh, hay bastante por mejorar y pienso que son herramientas muy útiles, ¿no? Para nosotros. Y yo le cuento que tengo una curiosidad, tengo Sí. un curso que se llama Emprendimiento Digital Ah, qué y, bueno. Ok. estaba pensando en cómo poder sacar provecho de esta herramienta para ayudar a los estudiantes a expresar su idea de negocio utilizando el lienzo Lean Canvas. No sé Ah, si lo perfecto. conoce. O sea, una herramienta que pueda ayudar no solo a los estudiantes, sino al público en general a trasladar esa idea que tienen en mente, ¿no? En un modelo, ¿no? Más estructurado como es el Lean Canvas. Entonces, estaba pensando de repente en llegar hasta un nivel de automatización. No sé si hay, bueno, algún curso que nos pueda servir para poder lograr ese tipo de herramienta, o sea, más específica, ¿no? Que sea para crear modelos de negocio. ¿Se podrá Ok, hacer eso? ok. Bueno, profesor, muchas gracias por su intervención. De hecho, aprovecho en todo caso, igual antes de terminar esta sesión. En este curso, profesor, que le recomiendo en todo caso ver las sesiones anteriores para que le pueda ayudar en ese objetivo. Justo de eso trataba el curso, ¿no? De que se aprendan utilizando herramientas de inteligencia artificial, este tipo de plataformas. En sesiones anteriores se había explicado como por ejemplo yo tengo un curso virtual de capacitación para una red de colegios aquí en Perú, en Lima. Algunos docentes por ahí se los comenté. Por ejemplo, acá se dio una capacitación de curso virtual para 624 estudiantes. ¿Cómo? A través de YouTube, de manera masiva. Ya las clases ya las había pregrabado antes, pero las liberaba todos los viernes a las 6 de la tarde. ¿Ok? Luego lo que hacía era darle un detalle a los alumnos que busquen información, elijan un producto y un país destino. Este proyecto educativo es de comercio exterior, es de Sport School, busca fomentar la cultura exportadora en las escuelas. A los chicos se les daba ejemplos de cómo utilizar FreePic para utilizar su recurso y hacer su logotipo, un logotipo gráficamente aceptable, ¿no? Que permita hacer comercial su propuesta.
Luego tenían que ellos investigar algunos datos, 8 datos interesantes sobre el país destino al cual han elegido hacer la exportación ficticia de su producto. Desarrollen un flyer de publicidad y este flyer de publicidad complementado con los datos que ellos tenían que investigar, que también les daba discernido en qué página, dónde y cómo tienen que encontrar, qué empresas ya ellos saben que deben estar exportando. Ellos tenían que desarrollar un modelo de negocio para un producto de exportación. Se les enseñó a hacer un etiquetado o al menos los datos básicos que tienen que tener su etiqueta desde un punto de vista artístico. Y como usted manifiesta, todo en Canvas, ¿no? Ahí la forma o el formato que tengo para enseñar esto a escolares y también lo estoy adaptando para universitarios. Ahora por un tema de mi titulación, lo estoy haciendo con estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca. Puedes seguir el canal de YouTube de Sport School porque por ahí ya hemos hecho este piloto el año pasado con el gobierno regional y salió muy bien. Se logró capacitar a 50 chicos allá de Cajamarca, yo de manera virtual y remota. Yo vivo actualmente en Lima, pero se le explicó el Business Model Canvas de esta manera, ¿no? 2 campos de Canvas por semana, ellos tenían que avanzar, tenían que hacer su flyer publicitario, país destino, canales de distribución, establecimientos donde ellos identifiquen oportunidades de mercado, y se les daba la opción de utilizar Canva para que puedan editar sus gráficas con el uso de Dalí, por ejemplo, para que creen sus animaciones, ¿no? Como el país destino era Australia, en el ejemplo que yo les di, pues tenía que buscar una imagen que ayude a mi publicidad. Entonces coloqué aquí canguro, mochila escolar, comiendo galletas con bandera de Australia. Y al final, eso fue como que el complemento del uso de IA que se les daba como ejemplo a los chicos para que aprendan a utilizar Dalí y desarrollen un tema creativo con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ya después los alumnos también se les invitaba a que vean en centros comerciales. Estoy hablando de estudiantes de quinto de secundaria, es decir, de 16 años. Y al final ellos tenían que presentar su Business Model Canvas. Entonces, por ahí, profesor, que yo le recomendaría ver el canal en YouTube de Sport School, más o menos para que conozca las clases, vea un poco la dinámica y creo que por ahí le puede interesar o le pueda ser útil esta información, ¿no? Y la forma como integrar con herramientas de inteligencia artificial. De hecho, eso sería al menos una recomendación, ¿no? Utilizando la IA, desarrollar su esquema de desarrollo de proyectos de este tipo, ¿no? Y también para que los pueda difundir y más que todos los chicos también siempre tengan de referencia cómo realizarlas. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué le Excelente. pareció, profesor? Sí, Por ahí sí, que ya lo sí, tenía como idea. excelente. Más bien, ¿cómo accedo a los materiales anteriores? Sí, Me dice manifestaba que que va a dejen su correo, ajá, dejen su correo aquí por ya. el chat de Zoom, porque al final como la sesión está siendo grabada, ya yo lo que voy a hacer nuevamente luego es revisar la sesión grabada y esa es la que subimos a un Drive que se les comparte por el correo y también hay un Google Classroom, ¿no? De hecho, en el Google Classroom es donde están las fichas de actividades para que puedan completar. Si desean certificarse en 2 semanas, completar los proyectos que tienen que realizar, que para ello hay una guía de videos anteriores, ¿no? Si no, igual lo pueden acceder de manera libre. Bueno, Muchas gracias. gracias a usted, profesor Ronald, por su participación. Bueno, estimados docentes, hemos llegado al final de esta sesión. Al parecer, el día de hoy no va a haber presentación de proyectos. En todo caso, habrá comunicación directa con cada uno de los docentes que está llevando la sesión también grabada o la sesión en vivo para coordinar la presentación de sus proyectos. Si quieren revisar más sobre este tipo de contenido, nos pueden buscar por el canal de YouTube como Thunder School. Nosotros somos una institución privada que ofrecemos servicios de manufactura de software. Desarrollamos también algunos formatos de programas televisivos como Que Gane el Mejor. Es un programa que se transmite por TV Perú y también en la abierta de 5:30 a 7 de la noche. Pueden ver, es de contenido 100% académico. Otro de los servicios que ofrecemos como Thunder es Thunder Room. Desarrollamos servicios de plataformas virtuales, también desarrollamos videojuegos y algunos servicios adicionales. Les recomiendo seguirnos en thunder.com. Nosotros tenemos una plataforma virtual educativa para docentes. Desarrollamos capacitaciones para docentes, donde, cómo y cuándo, en nuestro canal de YouTube. Pueden visitar o pueden buscar Thunder School en YouTube y allí van a poder encontrar algunos programas de formación continua. Ya están grabados, están listos. El tema de la certificación depende de los proyectos que puedan elaborar, así como este curso.
Bueno, docentes, conmigo será esta otra oportunidad. Les agradezco por su tiempo. Si desean la información de las diapositivas y demás, pueden dejar su correo en el chat y ya con ello se les va a estar enviando, o si no, por el WhatsApp, de donde les ha llegado la invitación de este enlace, también me pueden escribir de manera directa para compartirles esta información. Listo, profesores, muy buenos días, que tengan un buen fin de semana, feliz Día del Padre a aquellos docentes y colegas que están conectados que puedan ser docentes. Profesor José Guadalupe, profesor Manuel Delgado, profesor Pedro, profesor Villanueva, profesor Robert, profesor Ronald, profesor Walter, que tengan buen día. Estamos en comunicación. Hasta luego.